Bendiciones, amados hermanos. Qué bueno estar aquí hoy. Amén. Es una gracia de Dios podernos congregar, que Dios nos dé la lucidez, nos dé el corazón para levantarnos cada domingo y venir a este sitio a brindarle culto a Dios, a rendirle adoración a quien lo merece. Amén. A darle la prioridad a aquel que nos ha salvado, si es que usted es salvo, y a aquel que lo puede salvar si aún no lo es. Así que me alegra tenerlos hoy acá y estamos viendo y conociendo a Dios a través de las Escrituras. Sepa que la inmensa mayoría de las personas no conocen a Dios. Saben que Dios existe y tienen muchas ideas acerca de Él, pero la mayoría de esas ideas son erradas. Porque la gente busca conocimiento de Dios en lugares errados, no en la Escritura, no en la Biblia, no en la palabra de Dios. Muchas personas están dispuestas a que les digan cualquier cosa acerca de Dios, cualquier persona que les parezca espiritual, pero muy pocas, y piense eso en su caso, piénselo allí donde usted está, si se ha tomado el tiempo, años de su vida, para escudriñar las Escrituras con juicio, estudiarlas versículo por versículo, tema por tema, y conocer al Dios de las Escrituras. Dependerá del concepto que usted tenga de Dios, el hecho de que pueda ser salvado por Él o no. Entienda eso. La salvación es por la fe en ¿quién? En Jesucristo. Fe viene de una creencia, y una creencia tiene que estar basada en la correcta enseñanza, en lo que llamamos la correcta doctrina. Una doctrina falsa nos va a llevar a una fe falsa. Escuche eso. Una doctrina falsa nos va a llevar a una fe falsa. Y la fe falsa no salva. Realmente la fe no salva. Salva a Cristo. Salva a Dios por su gracia. Pero el vehículo, ¿cuál es? La fe. Pero la fe correcta. Usted puede decir que cree mucho en Dios y eso no significa absolutamente nada. Porque si usted no lo conoce y no sabe cómo debe ser esa fe en Jesucristo, pues no va a recibir esa salvación. Amén. Tenemos que borrar de nuestra cabeza esas ideas superficiales que existen acerca de Dios. Hermanos, escúcheme. Ustedes que están recibiendo esta enseñanza, están encomendados por Dios. Dios les ha dado la misión a ustedes de sacar a la gente de la ignorancia acerca de Dios. No es que usted venga y reciba esta enseñanza y diga, oiga, qué bueno soy yo que sé quién es Dios, y se quede callado. Y vea tanta gente hablando tantas necedades acerca de Dios, no es para que se ponga bravo con ellos, ¿no? Ay, cómo son de brutos, cómo son de ignorantes. Pues hermanos, es que usted y yo éramos iguales. Algunos todavía siguen en esa ignorancia, a pesar de que vengan a la iglesia. Necesitan esa luz de Cristo, que viene a través de la Escritura. No es para que usted los critique, sino es para que usted con amor que se acerque a ellos y le diga, mira, ¿sabes qué? Tú piensas esto de Dios, pero mira lo que la palabra de Dios dice. Te quiero dejar la inquietud, mira, esto es lo que dice acerca de su santidad, esto es lo que dice acerca de su misericordia, esto es lo que dice realmente acerca de su amor. Porque para eso es que recibimos palabra, para ser adoradores y para transmitir la verdad de Dios a los demás. Amén. Centre su concepto de Dios, su visión de Dios, su conocimiento de Dios, ¿dónde? En la Escritura. Muchos de ustedes ya han llevado años siendo muchas iglesias. La mayoría de los que estamos aquí venimos de otras congregaciones. Bendito sea Dios por lo poco que pudimos aprender bien, dentro de la montaña de errores que a veces también aprendimos. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros estamos llamados a conocer a Dios verdaderamente. Usted asume que a veces su creencia es bíblica porque lo escuchó de otro, que usted creía que era una persona espiritual o que conocía de Dios, pero que de su propia responsabilidad respecto a ir a las Escrituras y conocer al Dios de la Biblia. Hermano, no se conforme con lo que le enseñamos los domingos. Venga temprano, muchos no vienen temprano, venga temprano porque las enseñanzas de las 9 están dentro de la misma serie, y recuerde que el domingo es el día del Señor y debemos estar aquí temprano. Vamos a rendirle culto a Él. Esto no se trata de otra cosa. Dios prepara una mesa para que nos la comamos cada domingo, completa, no la mitad. Pero quiero que ustedes estén atentos. Antes de entrar al tema hoy, quiero que tengan esto presente.
Todo eso se trata de que usted borre esa superficialidad acerca de Dios en su cabeza, no se conforme, vaya a las Escrituras, estudie lo que se le ha enseñado, vaya a los pasajes y, bueno, también si quiere le podemos recomendar algunas lecturas de buenos autores, de autores verdaderamente bíblicos que le pueden ayudar a usted a conocer más al Dios de las Escrituras, al Dios verdadero. Amén. ¿Qué hemos visto? Isaías tuvo un encuentro, una visión de la gloria y de la santidad de Dios. ¿En qué momento? Dice la Biblia que lo toma como referencia en el año en que murió el ¿qué? El rey Usías. El rey Usías era un rey muy famoso, muy conocido, digámoslo así, muy amado, porque era un hombre que había traído paz y prosperidad a la nación de Judá. Pero este hombre se llenó de orgullo al final de su vida, quiso usurpar una labor que santamente Dios había designado a los sacerdotes, y murió leproso. Fue una tragedia, la gente seguramente estaba desconcertada. Si Usías había hecho eso, entonces ¿en quién podemos confiar? Y es cuando Isaías va al templo y ve esta visión gloriosa del verdadero rey. Porque Usías era un rey mortal, un rey pasajero. Pero Jehová es el Dios de dioses. De hecho, Juan nos dice que la visión de Isaías es la visión acerca de la gloria ¿de quién? De Cristo puntualmente. Y a mí me causa asombro tremendo. Es Cristo preencarnado, digámoslo así. O tal vez algunos otros autores dicen, tal vez está viendo una visión futurista de la gloria de Cristo en su reino absoluto, ¿sí? Pero en todo caso era el rey, es la visión gloriosa de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que fue a la cruz y que parecía tan indefenso, nunca lo fue obviamente, porque Él es Dios. Pero Él fue aquel a quien Isaías vio en gloria, ¿sí? El rey está muerto, pero el rey verdadero, el rey glorioso nunca muere. Vive y nos lo muestra como el rey soberano. ¿Y se acuerdan qué significa que Dios es soberano? ¿Se acuerdan? Que Dios tiene derecho a hacer con su creación lo que Él quiera. Suena duro, ¿no es cierto? Siempre hablamos en términos humanos de los derechos y los deberes. Dios tiene derechos. Los deberes, Él se los reserva, porque Dios siempre actúa como en justicia, en bondad y en rectitud. Nosotros debemos ponerle deberes a los hombres porque los hombres son malos y a veces se olvidan de que hay responsabilidades que ellos tienen, pero Dios no se olvida de eso. Dios tiene derecho sobre su creación. Él puede hacer lo que quiera con la creación de Él. Con los planetas, las estrellas, los mares y los animales sí, pero sobre todo ¿con quién? Con los hombres. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Dios es santo, Dios es soberano, Dios es majestuoso, ¿se acuerdan? Dios es grande, 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 grande. ¿Se acuerdan que una de estas enseñanzas les hablé acerca de esa famosa carta que por ahí circula, carta de Jesús para ti, ¿se acuerdan? Y muestran a un Jesús tierno, pusilánime, un Jesús que te extraña, que llora porque tú no oras. Y realmente no sé quién escribió eso, pero me aterra que haya sido alguien capaz de escribir a ese tipo de cosas a nombre de quién, de Jesús, usando el nombre del Señor ¿qué? En vano. Solo se puede decir Dios dice cuando se menciona ¿qué? Y si se menciona correctamente interpretado, ojo, gente que dice Dios dice y resulta que no está diciendo eso. Está diciendo otra cosa acá. Tengan esto claro. Solo se puede decir Dios dice cuando es la palabra, nada más. Y mostraban a ese Jesús así. No, Jesús no es un mendigo. Y Jesús, cuando lo volvamos a ver, no lo vamos a ver con sus mantos y sus pies descalzos o con unas sandalias. Vamos a ver al Jesús que glorioso, que describe que Apocalipsis. Glorioso. Ese que dice que Juan cuando lo vio, eso dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice que cayó como muerto ante él. Y Jesús tuvo que decirle, no temas. Yo soy. Entonces, hermanos, tenemos que poner nuestra mente, nuestro entendimiento acerca de Dios en la Biblia. No en nuestros sentimientos, no en nuestros pareceres, no en nuestras opiniones. Porque estoy seguro que aquí hay algunos, y no lo digo porque tenga un don de ver cosas, o no lo digo porque lo sepa, sino que asumo que es así.
Hay algunos aquí que tienen atravesada en la garganta lo que se les está enseñando con su propia opinión de Dios. Dios no puede ser así. ¿Por qué? Porque fue lo que me enseñaron. Vea la Biblia. Vea la Biblia. Desnúdate ante el Señor y dile, no sé nada, quiero aprender. No te bases en tus conceptos y en tus opiniones. Sabemos que Dios es amoroso. Nos lo enseñó hace 8 días, Andrés lo enseñó. Excelente, maravilloso. El Señor es amor. También hoy vimos que Dios es ¿qué? Misericordioso. Pero no olvides que lo que vemos hoy es que Dios es un Dios santo al que hay que temer. A Dios hay que amarlo. Y solo se puede amar si uno tiene a Cristo verdaderamente en el corazón. El resto nadie ama a Jesús. Y aún los que hemos sido salvados no amamos a Jesús como Él merece ser amado. Lo amamos de pura gracia. Escuche esto. Lo amamos de pura gracia. Pero también a Dios hay que temerlo. Hoy gente dice, no, Dios es mi amigo y Dios es mi y yo no sé qué, y nosotros nos entendemos muy bien. Hermano, qué manera tan irrespetuosa de dirigirse a aquel Dios que Isaías vio, y como vamos a ver hoy, lo único que puedo decir es, ay de mí, porque me voy a morir. Ay de mí. Mis ojos han visto a Jehová, Rey de los ejércitos. Así que, hermanos, de eso se trata esta serie de enseñanzas. Y de eso se trata todo el Evangelio, de conocer a Cristo y de conocer a Dios tal cual es. Ponga atención, no se distraiga, por favor, y vamos a ir a Isaías 6, 1 al 8. ¿Lo tienen, hermanos amados? Leámoslo. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Todos lean en voz alta el versículo 7, hermanos. Léanlo ahora. Ahora, hermanos, ¿qué pasó? El 6, discúlpeme. No, perdón, el 7, sí. Sí. Amén, que el Señor nos dé gracia para entender y para enseñar. 3 cosas que quiero que veamos esta mañana. Lo primero, Isaías vio la gloria de Dios. Segundo, Isaías se vio a sí mismo. Y tercero, Isaías fue santificado por Dios. Y solo por Dios. Lo primero que vemos en esta visión que nos narra la Escritura, lo vamos a ver en el versículo 1 al 4, es que Isaías vio la gloria de Dios, y parte de esto ya lo enseñamos, así que no voy a profundizar mucho. Es lo que hemos enseñado, esto del 1 al 4 lo enseñamos los domingos pasados, pero volvamos a leer. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y dice que por encima de él había ¿qué? Serafines, ¿se acuerdan? Seres de fuego, seres angelicales, puros, sin pecado. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 ¿qué? Volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, y el lenguaje de estos ángeles, ¿cuál es? La alabanza. Es que ante la presencia y la gloria de Dios uno ¿qué va a hablar? ¿Qué va a decir? Sino simplemente adorar y glorificar y alabar al Señor. Y dice, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales, es decir, las bases del templo, y entiéndase que el templo era un lugar grandísimo, gigantesco,
muy bien edificado. De hecho, era la mejor construcción que había en esa época en Israel, en la nación. Bueno, en Judá, en este caso. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces, ¿qué es lo primero que Isaías en esta visión ve? Es ver a Dios. La asombrosa gloria de Dios. Hermanos, que Dios es santo significa que Dios es único, incomparable, apartado de sus criaturas, distinto a ellas. Es por eso que Él merece y demanda un trato especial. Escúchame, no puedes comparar a Dios con nada ni con nadie, porque Dios es único, es completamente diferente a lo que a ti se te ocurra. A veces se usa esa ilustración, lo he escuchado de personas. Hoy que estamos en el Día de la Madre, ¿no? Que el amor de Dios, el amor de una madre es lo más parecido al amor de Dios. Y yo digo, eso es casi que blasfemo. Yo sé que una madre esta vez está dispuesta a dar la vida por sus hijos. Y eso no significa nada porque no es raro que uno quiera dar la vida por sus hijos. Dios dio la vida por sus enemigos, Cristo. Y es solamente una muestra pequeña del amor de Dios, o grande del amor de Dios también. Entonces, hermanos, entienda algo. Sí, Dios es puro, apartado del mar, gracias André, lejano del pecado. Él no solamente no tiene nada que ver con el pecado, sino que Él activamente está en contra del pecado. Pero ante todo, el hecho de que Dios sea santo significa que Él es completamente separado, apartado. Cuando hablo separado de sus criaturas, no quiero decir que Él sea indiferente, porque sabemos que no es así. Quiere decir que no lo podemos comparar, no podemos pensar de Dios como pensamos de una criatura. Ahí viene el punto. ¿En qué nos afecta el hecho de que Dios sea santo y sea único? En el hecho de que nosotros debemos brindarle a Dios un trato completamente diferente al que le damos a sus criaturas. Tú no puedes tratar a Dios de la misma manera que tratas a cualquier ser humano, ni a cualquier criatura, ¿sí? Tú tienes que darle un trato especial a Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Él es santo. Hemos visto que no honrar a Dios, tratarlo con desprecio o con ligereza, es dura y justamente castigado por el Señor. Y si quiere vaya a todos los ejemplos del Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento. Léalo. Usted ve un hombre que se llamó Usa, llevaba el arca en una carreta nueva, todo el mundo iba contento de fiesta porque iban a llevar el arca de Dios, esa arca que era ese cofre sagrado que Él había reservado para depositar allí su presencia en la época de la nación de Israel antigua. Y lo van llevando y todos están contentos porque va a salir de una casa particular al templo donde le correspondía. Y ellos asumirían que Dios estaría muy contento con eso, pero lo que vemos es que Usa, que era el que iba manejando, o uno de los que iba ahí más bien, al pie de la carreta, cuando ve que la carreta se viene al piso, la carreta no, el arca, perdón, se viene al piso, ¿el qué hace? Mete la mano para que no se caiga. La intención de Usa fue buena, pero Dios había dicho, no toquen mi arca. No la pueden tocar porque es santa. Es que es apartada para mí. Esto es un florero común y corriente, ¿no es cierto? Muy bonito, ¿no? No quiero, la hermana que lo hizo, quiero que sepa que está bonito. No lo estoy menospreciando. Pero es un florero común y corriente. Esto se va a marchitar. Pero si Dios dijera, esto es sagrado, ¿qué hay que hacer? Sacarlo y ponerlo aparte. Ya nadie podría tocar esto porque esto le pertenece a quién. Vaya teniendo esa concepción cuando habla de una iglesia que santa. No me venga con el cuento de que la iglesia es común y corriente al mundo. Y que usted es de la iglesia y es igual al mundo. No me diga eso. No me diga eso. No me diga eso. Piense en su vida. ¿Su vida es apartada para Dios? ¿O usted está en medio de incrédulos y usted no hace la diferencia? No porque sea loco y diga muchos aleluyas o se arrodilla a orar en medio de todos ellos. No estoy diciendo eso, sino porque su vida es una vida que se nota esa consagración y ese ser apartado ¿para quién? Para Dios. Así que, hermanos, Usa murió porque incluso era mejor que cayera a tierra. La tierra ha cumplido lo que Dios la destinó a hacer, ¿sí o no? ¿Qué fue? La tierra fue creada para ser pisada, para ser polvo en verano y barro en invierno. Y lo ha hecho. El ser humano ha hecho todo lo contrario a lo que Dios, para lo que Dios lo creó. Así que era mejor eso. Usías
Un rey en alta dignidad, pero la dignidad de Usías no se comparaba en nada a la dignidad de Dios. Y él llegó y él creyó, no, pues yo soy el rey, y aquí yo hago lo que quiera, y de todas maneras yo puedo ofrecer sacrificio. Y los sacerdotes se opusieron, pero él dijo, no, yo lo ofrezco, y Dios lo castigó ¿con qué? Con lepra, porque dijo, no, eso no te corresponde, esto es mío, tú no tienes derecho a tocar lo que es mío, lo que es apartado para mí. Y eso nos da una muestra de cómo es la santidad de Dios, que no se puede tocar, no se puede ultrajar, no se puede tomar a la ligera. Hoy hay gente que dice ser cristiana y tiene una actitud de una familiaridad nociva, una confianza, no sé si me entienden la palabra que yo uso, conchuda, frente a Dios. Y eso debería aterrarlos. Hay otros ejemplos. Allí nos dice en el versículo 3, que ellos pronunciaban, que estos serafines pronunciaban la palabra o decían, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena. Entonces, ¿qué vemos allí? Que Dios es extremadamente santo. El que se repita 3 veces la palabra santo era una manera de reforzar la idea o de resaltar la importancia de la palabra santo, ¿sí? Y cuando lo dice 3 veces, lo eleva a la tercera potencia, como lo diríamos. Lo que está diciendo es que Dios es extremadamente santo. ¿Y saben qué? Aún esos seres, como los serafines, que están rodeando el trono de Dios, que son seres completamente puros, que son seres completamente libres de pecado, no se atreven a mirar la gloria de Dios directamente, sino que ¿qué? Cubren con sus alas su rostro para no ver directamente la gloria de Dios. ¿Qué será de un hombre pecador? Por eso el Señor le dijo a Moisés, no me verá hombre y vivirá. Entonces, hermanos, vamos teniendo una concepción acerca de la grandeza, de la santidad de Dios y el cuidado que debemos tener con ella. Lo que se dedican estos ángeles serafines es adorar. Y al final aparece una figura temerosa, terrorífica. El temblor y el humo, que está en el versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha estado en un terremoto? ¿No? Ojalá que no estemos, ¿no? Hemos estado en un temblor, ¿no es cierto? Y un temblorcito es una cosa, es un suspirito ahí, ¿sí o no? Pero uno siente el temblor y no se asusta, ¿no es cierto? No sé qué será experimentar un terremoto, debe ser algo bien aterrador. Pues lo que estaba pasando era eso, un terremoto, un temblor en el templo. Y se llenó de humo, y eso nos recuerda figuras del Antiguo Testamento, que donde la presencia de Dios estaba, venía el juicio también sobre los hombres. Temen la santidad de Dios, porque saben que son ¿qué? Pecadores. Y entonces dice que allá en el monte Sinaí, la presencia de Dios descendió y el monte temblaba, un monte completo. Y se llenó también de rayos y de humo. Y aún dice que el pueblo decía, no, Moisés, ve tú porque nosotros mejor no le damos la cara a Dios. Entonces vemos que la santidad de Dios es algo maravilloso, algo asombroso, pero algo también temible. Y ahí es cuando entramos a nuestro segundo punto del día de hoy. Por favor, lean el versículo 5. Isaías está maravillado y está aterrado, pero ahora él se ve a sí mismo. Vio la gloria de Dios y ahora se ve a quién, a sí mismo. ¿Y qué ve Isaías en él? Quiero aclararles, Isaías no era un hombre más dentro del pueblo. Sí, ciertamente era un hombre con la gracia, no que tuviera algo especial en sí mismo, tenía gracia de Dios. Pero quiero decirles algo, Isaías era un hombre que estaba dedicado al servicio del Señor. O sea, Isaías no era el tipo que vivía en pecado, no era el tipo que vivía lleno de malos pensamientos y haciendo cosas deshonestas. No, Isaías era un hombre recto. Tal vez como no había nadie en esa nación en esa época. Tal vez uno diría que en su propia justicia Isaías podía pararse delante de la santidad de Dios y decir, no, yo aquí estoy, maravillosa la santidad del Señor. No, ¿qué hace Isaías? Se aterra, porque él es consciente ante la santidad de Dios que él es simplemente un ¿qué? Un pecador. Escuche, alguien que vive en rectitud, como el mismo Job, ¿no?
que dice el Señor que era un hombre recto y justo, y lo dice el Señor. Algo asombroso que dice acerca de Job. Y habla acerca de Job en esos términos el Señor, pero aquí estamos viendo el caso de Isaías. Y él que se llena de terror, es que no hay otra palabra. Él se llena de terror y pronuncia una frase que hoy no se usa mucho, ¿no? Pero que por el lenguaje bíblico la hemos visto, y es el ay, ¿no? ¿Y qué pasa cuando en la Biblia se dice ay? Es una maldición, es un temor, es decir, uy, mejor dicho, yo no quisiera estar en sus pantalones. ¡Ay de ustedes! Dice muchas veces la Escritura. Los profetas se paran y les dicen, ¡ay de esta nación! Lo que está diciendo es, vendrá la peor para ustedes, porque Dios traerá toda su maldición sobre sus vidas. Y lo que está haciendo Isaías es no diciéndose cosas buenas, soy un campeón, yo puedo estar en la presencia de Dios. No, él está diciendo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Él está repitiendo una condenación sobre sí mismo. ¿Qué pasó? Sus ojos se abrieron. Tuvo una amplia comprensión de su maldad y de su pecado. Pero recuerde que Isaías no era un hombre que viviera haciendo maldades ni deshonestidades, y sin embargo él vio la gravedad de su maldad y de su pecado. Si usted está aquí hoy parado, si usted lee Isaías 6 y usted está tranquilo con su vida, yo quiero decirle que usted debería preocuparse. Usted debería preocuparse. Tal vez algunos aquí estén diciendo, no, pero yo estoy en Cristo. ¿Tomas tan ligero el hecho de estar en Cristo? ¿Acaso el hecho de que estemos en Cristo justifica que vivamos en pecado? No, uno debería temer. Me ha pasado a mí. Sinceramente, uno de los temas, y le decía ayer eso a los diáconos que nos reunimos, que a mí se me ha atravesado en el corazón y que sinceramente me ha producido temor a mi propia vida, es el hecho de estudiar el tema de la santidad de Dios. Y me he quedado corto en la explicación, porque cualquier persona que estudie el tema de la santidad de Dios o los atributos de Dios reconocerá que es algo imposible describir completamente y detalladamente cada uno de esos atributos, mucho más la santidad de Dios. Lo que quiero es que nos quede una impresión y un conocimiento claro, no profundo tal vez, no completo, porque esa santidad no lo conoceremos ni siquiera en la eternidad completa, pero por lo menos que tengamos el temor, la reverencia, el cuidado, y que nos lleve al arrepentimiento, el comprender que Dios es santo, como pasó en el caso de ¿quién? De Isaías. Isaías dijo, ay de mí, sus ojos se abrieron. Vio su maldad. Es que frente a la luz de Cristo nos vemos tal como somos. En la opinión de las personas, ¿cuántos van al cielo? Tal vez algunos digan, no, pues de pronto, no sé, Hitler no irá, o Stalin, o Tiro Figo, no fueron porque se fueron extremadamente mal. Pero estoy seguro que la mamá de esos señores cree que fueron al cielo. Porque dicen, no, pues es que no los conocían, él no era tan malo. Supuestamente. Frente a los demás, ¿qué te dicen? Uno debe tener temor del halago, ¿no? Pues el halago no está mal, y no está mal que usted reconozca lo bueno en otros, eso está bien. Pero uno que lo recibe debe tener cuidado, porque uno a veces lo puede creer. Hermano, de verdad, es que no es una falsa modestia. No somos nada. Y si algo somos es por la gracia de Dios. Pero en ese caso, Isaías pudo ver la gloria de Dios y pudo ver su propio pecado. ¿Por qué menciona su boca? ¿Por qué menciona sus labios? Isaías era un profeta. ¿Y cuál era la labor de los profetas? Proclamar la palabra de Dios. Aclaro, ¿profetas hoy? De esta calidad no hay. Nadie te venga a decir Dios dice. El que te diga Dios dice salga corriendo, porque te va a decir algo mentiroso. Si no es con la Biblia y si no es una interpretación de la Escritura. O sea, una interpretación correcta de la Escritura. Pero Isaías era un hombre que proclamaba ¿qué? La palabra de Dios. Y yo estoy seguro que en la boca de Isaías no habían mentiras en general, digámoslo así. Ni él había usado su ministerio para hacer fraude, ni había usado su ministerio para engañar a las personas. De hecho, sabemos que Isaías fue un profeta que fue odiado.
Incluso, ¿saben cómo murió el profeta Isaías? Ya viejo. Uno de los reyes, que no le gustó lo que él le decía, lo metió dentro de un tronco y lo aserró. O sea, es decir, lo cortaron con un serrucho por la mitad. Eso no pasa porque uno diga cosas lindas. O porque le diga al rey que es un campeón. Y que Dios está con él. Si ven, Isaías no tenía engaño en su boca. Y sin embargo él dice, tengo labios ¿qué? Inmundos. ¿Qué piensa usted de su boca? ¿Qué piensa usted de su vida? A la luz de la santidad de Dios. Tal vez usted está aquí distraído. Y temo por su vida. No porque yo esté hablando, sino por lo que la palabra de Dios está hablando. Que debe a nosotros que confrontarnos. Yo espero que al estudiar usted los atributos de Dios y al estudiar usted la santidad de Dios, usted no vuelva a ser el mismo. Usted no puede seguir viendo la vida de la misma forma. A mí me ha pasado. Y le pido a Dios que mantenga eso por siempre en mi vida. Se lo pido a Él, porque yo sé que yo soy débil. Pero le pido a Él que haga eso en mi vida. Hermanos, Él sabía que de su boca habían salido cosas que, aunque fueran buenas, no eran lo suficientemente buenas para agradar a Dios. Porque Dios es ¿qué? Santo. Lo más puro de los hombres es completamente sucio ante los ojos de Dios. Por eso el mismo Isaías dice que nuestras obras de bondad son ¿qué? Trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Aquel que es capaz de dar su vida en beneficio de otros y la gente lo alaba y le hace monumentos ante los ojos de Dios no es nadie. Es un pecador más. Sí, se entregó, hizo un acto noble, pero pecó toda su vida igual. Es que ante la santidad de Dios estamos desprotegidos si no estamos en Cristo. Estamos desnudos. ¿Saben qué es lo que a la gente no le gusta de la santidad y de la verdad de Dios? Que la gente se siente vulnerable ante Dios. Ante los dioses que la gente se inventa, esos dioses buena vibra, que son muy comprensivos con el pecado de las personas, ante ese tipo de Dios que se predica en muchos púlpitos, la gente no está vulnerable porque sabe que puede persuadirlo. Tal vez con una buena ofrenda, Él me bendiga. Tal vez con un buen acto, tal vez si ahora ya no llego tarde los domingos a la iglesia, ese Dios empieza a bendecirme. Con ese Dios tú puedes negociar, con el Dios de la Biblia no. Porque lo ves y ves su gloria y su grandeza. Y dices, wow, yo soy un pecador. También menciona la boca porque, como dice la palabra, de la abundancia del corazón, ¿qué? Hermanos, lo que hay en su corazón se le va a salir por su boca tarde que temprano. Ponga atención a lo que usted habla. Escúchese. No es que aquello, no es que esto. Sabe que se le sale a usted por la boca lo que usted es tarde que temprano. Puede que usted mantenga una disciplina y diga, voy a callar, voy a tratar de parecer prudente, voy a tratar de parecer sabio, pero tarde que temprano lo que hay en su corazón, ¿qué? Saldrá por su boca. Y el Señor Jesús dijo algo muy importante en Mateo 12:36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Se ha puesto a meditar usted eso? Dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuántas palabras ociosas usted dice al día? ¿Y sabe qué pasa? Eso solamente a veces tiene una sola razón. Y es que usted no tiene temor de Dios. Usted no tiene temor del Dios Santo porque no está. Porque tal vez usted algún día se acercó a una iglesia o tal vez realmente sea un verdadero creyente y espero que sea así. Pero usted se ha relajado respecto a esa santidad de Dios. Tal vez hoy en día usted se parezca más a Usa que a Isaías. Tal vez usted crea que sus razones y sus excusas justifican el que usted toque el arca de Dios y viole la santidad del Señor, lo que Él nos ha mandado, lo que Él nos ha dicho que debemos hacer como cristianos. Sus excusas, sus buenas intenciones, tal vez le permitan tocar el arca. Y les digo con todo respeto y temor por lo que les voy a decir, tal vez usted quede fulminado. Nosotros tenemos que parecernos a Isaías, que siendo hombres consagrados, aún miremos a Dios en su santidad y tengamos que temer de Él y saber que no merecemos nada de Él sino juicio. Hermanos, una verdadera comprensión de Dios y de su santidad nos hace conscientes ante todo de nuestra bajeza y pecado. ¿Cómo sabes que alguien verdaderamente tiene a Cristo?
¿Cómo sabes que alguien verdaderamente se ha convertido a Cristo? Bueno, hay muchas evidencias que hay que ver. Pero una de las más básicas es que esa persona comprendió con terror y con dolor que era una vil y miserable pecadora. Si alguien no ha entendido eso, si alguien no se ha avergonzado de su propia condición delante de Dios, yo dudo mucho que haya tenido una verdadera conversión a Cristo. Hoy estamos llenos de testimonios, entre comillas, que dicen, yo era bueno, en otras palabras, pero Dios me hizo mejor. Eso no es una conversión. Miren todos los ejemplos en la Escritura. Y usted verá a Pablo no parándose y diciendo, Señor, yo soy fariseo de fariseos en cuanto a la ley fariseo, hebreo de hebreos. Sino diciéndole a Jesús, ¿qué quiere, Señor, de mí? Aterrado. ¿O acaso el encuentro que tuvo Pablo con el Señor Jesucristo fue de danza, de baile y de fiesta? Más bien fue un encuentro que lo arrojó al piso y que lo llenó de espanto, reconociendo a Cristo como Señor, aquel que él había perseguido. Tenemos tantos ejemplos. ¿Qué pasa con Job? Lo vimos esta mañana. Hombre, la vida de Job se vino al piso. Y es fácil decirlo, pero uno si se pone en los pantalones de Job es algo que debe ser doloroso en extremo. Él estaba muy confundido. Humanamente lo podríamos comprender, pero Dios se para al final y cuando Job de cierta manera le hace algún reclamo a Dios acerca de por qué le sucede eso, si él realmente no había hecho cosas malas, y sabemos que Job no había hecho cosas malas, sabemos que Job era un pecador, porque todos los hombres son pecadores, pero no era un pecador consagrado, no era un hombre que viviera para hacer el mal, era un hombre correcto. Y sin embargo, ¿qué pasa? ¿Dios se disculpa con él? Es que eso es algo que a mí, cuando lo entendí hace años, me impresionó mucho. Dios es Dios y Él tiene el derecho de hacer lo que quiera. Y se para frente a Job y que le dice, ¿cómo tú te atreves a pedirme a mí cuentas? O hacerme algún tipo de reclamo por leve que sea, Job. Y después de que dice que en un torbellino Job escuchó a Dios, ¿qué dice Job? Job dice en el 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué? Te ven. Y mira lo que dice Job. Por tanto, ¿qué? Me aborrezco. Piensa en eso, me aborrezco. ¿Tú te has aborrecido? Yo sé que los psicólogos de hoy en día me escucharían y la gente de muchos púlpitos me escucharían y dirían, oiga, qué terrible lo que está diciendo ese hombre. Si tenemos que amarnos a nosotros mismos. Eso es completamente contrario al Evangelio. El Evangelio no es amor propio, es aborrecimiento propio. Al punto de que usted dice, no quiero vivir más yo, quiero que Cristo viva en mí. Porque yo soy un desastre. Porque yo soy una miseria. Porque hasta las cosas mejores que yo hago siguen siendo pecaminosas. Así que, hermano, dice, me aborrezco. Y era un hombre que hacía el bien. Que hasta Dios mismo lo había alabado. Piensa en ti mismo. Ha llegado un punto en tu vida donde tú ves la santidad de Dios, ves lo glorioso que es Cristo, ves tus actos. Y estoy hablando con los cristianos también. Ante todo con los creyentes. Y discúlpeme la palabra que voy a usar, pero ha llegado un punto donde tú te des asco. Dices, ¿cómo pude ser yo de egoísta? ¿Cómo pude ser yo de miserable? ¿Cómo pude mentirle a esa persona? ¿Cómo pude yo callar cuando esa persona necesitaba escuchar de Cristo? ¿Te ha pasado? Si no, yo le ruego a Dios que te pase. ¿Por qué? Porque no quiero que te quedes en el asco, ni en el aborrecimiento. Sé que ese es el preámbulo para que la gracia de Dios se manifieste. Pero sin ese aborrecimiento propio, la gracia de Dios, de acuerdo a las Escrituras, no se manifiesta. Empieza a evaluar tu conversión, hermano. A la luz no de tu propio criterio o de lo que una iglesia dice. Las iglesias podemos ser ligeras. Vemos a una persona venir los jueves y los domingos a la oración y podemos entusiasmarnos porque lo vemos más o menos cambiando cosas y decirle, ya usted es un cristiano. Y claro, nosotros no podemos juzgar el corazón de los hombres porque no lo conocemos. Podemos juzgar sus obras, obviamente. Pero a veces las obras son, ¿qué? Engañosas. No te juzgues a la luz de tu iglesia. No te juzgues a la luz de que tu iglesia diga que eres miembro de esa iglesia. Júzgate a la luz de ¿qué? De la santidad y de la perfección de ¿quién? De Dios. ¿Cómo va hasta aquí, hermanos? ¿Me están poniendo atención? Pedro en la pesca milagrosa.
¿Qué hace Pedro cuando ve el milagro glorioso de Cristo, resacando toda esa cantidad de peces impresionante después de una noche en blanco? ¿Qué hace Pedro? ¿Dice avivamiento? Dice, uy Señor, ahora sí vino la prosperidad para nosotros. Vamos a montar una compañía pesquera. ¿Qué hizo Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre que... ¿Qué pasó? Pedro hasta ahí solo había visto a Jesús externamente. Ahora comprendió que con quien estaba hablando era ¿quién? Dios. Era Dios mismo, el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo? Aborrecerse. Apártate de mí. Soy un hombre miserable, soy un hombre pecador. Juan, ante la presencia de Jesús en Apocalipsis 1:7, dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y fue el Señor quien puso su diestra sobre él y le dijo, no temas. Hermanos, la santidad de Dios es traumática para los pecadores. Nos asusta su grado de pureza y nos asusta su grado de diferencia. Un Dios que es como nosotros es un Dios domesticable. Discúlpenme la expresión que estoy usando, quiero que me la entiendan. Los dioses de las culturas antiguas, ¿cómo eran? Eran dioses paganos, semejantes a nosotros. Hasta eran mortales, muchos de ellos morían si les enviaban yo no sé qué tipo de rayo o cosa rara. Eran dioses paganos, mentirosos. Esos dioses podían ser persuadidos. Esos dioses eran parecidos a nosotros. No eran dioses que habría que temer. Pero el Dios nuestro, cuando lo vemos y comprendemos que no hay nada con lo cual podamos sobornarlo o manipularlo, cuando entendemos que ante su pureza nosotros estamos simplemente desaparecidos, no tenemos ninguna dignidad siendo pecadores frente a ese Dios, más de la que Él mismo nos da en su gracia, entonces, hermanos, entendemos que esta santidad de Dios es traumática para los pecadores. ¿Y qué quieren hacer los pecadores con Dios? Alejarse de Él. ¿El pecador se quiere acercar a Dios? No, pero usted dice, bueno, yo me he acercado a Cristo. Bueno, si eres salvo, eso no eres tú. Tu instinto natural era que huir de ese Dios santo, sino que Él te dio amor, gracia, una nueva vida para que pudieras acercarte a Él. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en el siguiente punto. Pero antes quiero recordarles eso, la santidad de Dios es traumática para los pecadores. ¿Cómo quiere la gente un Dios? La gente quiere un Dios que los haga sentir cómodos. Es el Dios que hoy venimos y te decimos, vamos a dar una enseñanza para las madres. La mujer virtuosa, hermanas, todos ustedes aquí son virtuosas, ¿sí o no? Digan amén. A ver, los esposos creen que son virtuosos y todos dicen amén. Y salen contentas y felices y dicen, oiga, qué buena soy yo como mamá. Y me dieron un regalo, y me dieron un detalle. Oh, qué bueno soy yo, ¿no es cierto? Nadie va a decirlo así, pero lo piensen. Es un Dios que nos hace sentir cómodos, pero no es el Dios verdadero. Cuando estaba preparando hoy la enseñanza dije, Señor, doy una enseñanza para las madres. No está mal dar una enseñanza para las madres, de una vez quiero decirles, si algún día la damos, ¿no? Puede que la demos. Pero yo decía, no, la gente necesita seguir escuchando esto. La palabra. ¿Quién es Dios? Hoy puedes, tal vez al final hoy, si Dios te ha confrontado, debe hacerlo, y si no deberías rogar misericordia que te confronte con esta verdad. Tal vez se dañe un poquito tu almuerzo, mamá, pero vas a estar consciente de lo que necesitas y a quién necesitas que saques. La gente quiere un Dios que los haga sentir cómodos. Sí, ok, pues tú eres joven, tienes que fornicar. No es que son hormonas. Son hormonas. Es natural. No un Dios que dice a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgaré yo, dice el Señor. Y los fornicarios no irán al reino de los cielos, no heredarán la vida eterna. Es un Dios que te dice, sí, tú eres altanera con tu esposo porque yo sé que tu esposo es terrible. Así que no lo obedezcas y no lo ames, pues es entendible. Es el Dios cómodo que la gente busca. No el Dios que dice, tienes que amar y honrar a tu esposo, porque es tu esposo. Y porque Él, aunque incluso no sea creyente, Él es la figura de Cristo en autoridad en tu hogar. Ese no es el Dios que a la gente le gusta, pero es el Dios de la Biblia.
¿Qué quieres? ¿Una mentira para describir al final de tu vida una terrible realidad? ¿O quieres encontrar la verdad de Cristo? ¿Qué hacen los hombres con este Dios que los hace sentir incómodos, que los juzga, que no los comprende, sino que solo les da una salida? Y no es excusarse, sino humillarse, rendirse, y no confiar en ellos, sino en Jesucristo. Lo que hace la gente es huir. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vuelvo y se lo leo. Porque todo, escuche, todo, no está hablando de algunos, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Quién es la luz en el contexto de Juan 3? Cristo. ¿A quién aborrece el hombre malo? A Cristo, que es la luz. No creas ese cuento de la gente que vive en el pecado, que no quiere caminar con Dios, que no ha rendido su vida a Jesucristo y digan que ellos aman a Cristo. No creas eso, porque la Biblia dice otra cosa. ¿A quién le vas a creer? ¿A ellos o a Cristo? Pero yo tengo sentimientos acerca del Señor. El amor a Dios no es un sentimiento. Puede incluir sentimientos, pero no es un sentimiento, en esencia. Entonces miren lo que está diciendo acá. Y escúchame tú que estás sentado aquí. Si tú no has rendido tu vida por la fe a Jesucristo, lo que dice la Biblia es que tú aborreces a Cristo, y ese Cristo es el Dios Santo revelado en Isaías, que te va a destruir el día de tu juicio. Y cuando hablo de destruir no quiere decir que dejes de existir, sino que va a atormentarte por causa de tu maldad, porque tú lo has aborrecido toda la vida. Porque tú quieres negociar con Él, porque no te quieres rendir, porque quieres decir, sí, algo creo, pero algo no creo. No ha pasado nada en tu vida. Hermanos, ¿qué hacen los hombres cuando están expuestos a la luz? ¿Por qué muchas personas no vuelven a la iglesia? Bueno, a iglesias donde se les predica la verdad. ¿Saben que las iglesias bíblicas no son las iglesias más grandes que hay en Bogotá? ¿Sabían eso? Yo he ido a iglesias bíblicas donde hay 10 hermanos, 12 hermanos, 15 hermanos. El día que, mejor dicho, eso se reventó, habían 20. Aquí vemos 60. Hay iglesias que tienen 100. Creo que alguna por ahí 200. Y eso ya es mucho. Eso ya es una super mega iglesia. ¿Por qué? No porque nosotros querramos que la gente no vaya, pues queremos que la gente venga. Amén. No estamos impidiendo que las personas vengan a escuchar, sino porque en muchos casos, gente, incluso algunos que se han hecho miembros, después de un tiempo de escuchar la verdad, no les gusta, porque no cuadra con su opinión acerca de Dios, o de lo que ellos deben hacer como creyentes. Y entonces, aunque les parezca duro que yo lo diga, y aunque me suena a mí mismo duro, creo que está dentro de este versículo esa gente metida. Y es que aborrecen la luz. ¿Cuánta gente dice, yo prefiero otra opinión acerca de Dios? Y buscan algo que se ajuste a sus propios apetitos y deseos y ambiciones, en vez de someterse al Dios que es santo. Ellos nunca han dicho, ay de mí. Ellos no han dicho, ay de mí. Nunca han visto su propia pecaminosidad. Por lo tanto, no han tenido un verdadero encuentro con la santidad de Dios y con Cristo. Todo el mundo reconoce una frase que ha hecho carrera siempre, ¿no? Todo el mundo dice, nadie es perfecto. ¿Sí la ha escuchado? Sí la ha escuchado porque usted mismo la ha dicho, ¿sí o no? Yo también la he dicho. Nadie es perfecto. Esa es la excusa propia. No, pues nadie es perfecto. No, pero dejó el trompeta, nadie es perfecto. ¿Sabe qué se necesita para ser salvado? Para estar con Dios en el cielo. Ser perfecto. Perfecto es perfecto como Dios. Es que Dios no puede cohabitar con gente imperfecta. ¿Por qué? Porque no es de acuerdo a su santidad, a su naturaleza. Me explico. Estoy seguro que usted está dichoso de convivir con su esposa y sus hijos. Si no está así, arrepiéntase. Pero estoy seguro que usted está dichoso. Porque son su misma sangre. Porque ellos hasta huelen igual que usted. Disculpen la expresión. Son suyos. Pero se imagina que llegara una persona de esas que vive en la calle y no la menospreciamos, que Dios salve a muchos de ellos y que nosotros seamos el medio para que Dios los salve. Pero llega una persona de estas que no se quiere bañar, no sé si ha pasado al pie de un indigente que lleva, 2, 3 meses sin bañarse. ¿A qué huele? ¿Usted estaría dispuesto a que esa persona compartiera el cuarto con usted? Le pregunto. ¿Por qué?
No porque usted se crea la mejor familia, sino porque usted dice, no, es que yo no puedo. O sea, simplemente yo soy una persona aseada. Todos los días me baño. Yo no puedo, esto no lo soporto, discúlpeme. No tengo nada contra esa persona, tal vez uno mismo diga eso. Pero no puedo que esta persona que huele tan asqueroso conviva conmigo. Primero lo mandaría a que se bañara y se bañara muy bien. Porque va en contra de nuestra naturaleza, ¿no es cierto? Aseada. Es una pequeña muestra, muy pequeñita de lo que pasa del por qué Dios no puede tener comunión con personas que no han sido salvadas por Él. La gente dice, pero si Dios acepta a todo el mundo, búscame el versículo donde aparece eso. Interprétamelo bien, a ver si es lo que realmente quiere decir. No, hermano. Dios no puede convivir con gente que es completamente contraria a Él. El problema también del pecador, que no se ha encontrado con su propia pecaminosidad, que no se ha lamentado y se ha aborrecido por su propia maldad. El problema del pecador es que él no solamente aborrece, realmente lo que está aborreciendo el pecador es a Dios. ¿Cómo podría vivir una persona y convivir y tener comunión con un Dios al cual ellos ¿qué? Aborrecen. No puede ser. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, ¿porque qué? Y lo hemos tomado tan a la ligera. Tan a la ligera. Sí, él dice santo, pero yo creo que es como relativo, ¿no? Nadie puede ser como Dios. No, ahí está diciendo, sean santos. Es un mandato. Como Dios es ¿qué? Santo. ¿Qué haremos? Si nosotros somos completamente lo contrario a Dios. Dios es santo y nosotros somos impuros. Dios es único, especial, y nosotros somos comunes. La gente puede nacer en diferentes colores y razas y estratos. A esta misma hora deben estar naciendo niños en monos y ojiazules en algún país, en los mejores hospitales, y habrá niños que estarán naciendo con una partera en un rancho. ¿Y saben qué? Todos son iguales, porque todos son pecadores. Todos somos iguales, comunes. Pero Dios es especial. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? La respuesta la da ¿quién? Dios mismo. Y ahí entramos en nuestro tercer punto. Vamos. Isaías fue santificado ¿por quién? Por Dios. Versículos 6 al 8. Y les pido que lo lean ustedes, por favor. Léanlo ahora. Uy, hermanos, pero léanlo con ganas. Léanlo ahora. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, hay una cosa que yo le agradezco a Dios, dentro de las muchas que le agradezco, porque todo se lo debo a Él. Y es que algún día yo entendí que yo no era nadie, que yo era un pecador. Ahora, no lo entendí una vez, eso estaba presente en mi vida a lo largo de todos estos años. De que yo lo único que merecía de parte de Dios era su ira y su juicio. Ante los ojos de los hombres tal vez yo era un joven juicioso. Solo tuve una novia y con ella se casó. Siempre estuve en la iglesia. No me vieron en fiestas ni en tragos. Nunca me emborraché, bueno, tal vez alguna vez siendo un preadolescente. Pero yo entendí lo malo que era. Hoy sigo siendo consciente de que yo no tengo nada que argumentar delante de Dios. Y mi oración
es, Señor, vengo ante ti confiando en Jesucristo, no en mí. Yo no tengo nada que reclamarte, Señor. Solo puedo agradecerte. Señor, si aún hoy mismo me quitaran la vida, yo tendría que agradecerte todos los años que me concediste. Ruego por mi vida, ruego por mi familia, ruego por todos. Pero no vengo con una actitud indebida delante del Señor. No porque sea una actitud religiosa, Dios es un ser intocable. Sí, Dios es santo, intocable. Sé que ahora en Cristo es diferente en el sentido de que sigue siendo santo, pero Él me ha dado el acceso al Padre, al trono de la gracia. Pero yo sigo siendo consciente de que yo no tengo méritos delante de Dios. O sea, yo no tengo razón para enojarme con ninguna de las decisiones que Dios tome, sino más bien humillarme. ¿Usted ha pensado eso en su vida? También entendiendo eso de que no soy nadie y de que más bien soy un merecedor del juicio de Dios, también por su gracia entendí que yo no podía hacer nada. Cuando tú ves tu bajeza, te aborreces, como Isaías. Escúchame esto, por favor. Si has tenido la gracia de mirar tu propia vida y entender lo bajo, lo vil, lo pecaminoso que eres, has llegado a la conclusión de que tú no puedes hacer absolutamente nada para salvarte ni para agradar a ese Dios santo. ¿De dónde tiene que venir la respuesta? ¿De quién? Pasó con Isaías y pasa con todos aquellos que Él salva. La respuesta viene de Dios mismo. Y dice que la respuesta a la confesión y temor de Isaías viene de Dios y no del mismo, no del mismo Isaías. El Señor envía un serafín con un carbón encendido tomado del altar para que tocara los labios de Isaías, los cauterizara. Note algo. Piense que nosotros a veces leemos pasajes de la Biblia y lo tomamos como muy a la ligera, pero usted se imagina lo que es que le pongan un carbón encendido en la boca. Si los labios son una de las partes más sensibles del cuerpo, ¿no? De hecho, con ellas expresamos amor. Que venga y nos toque. ¿Saben que la respuesta de Dios vino de Dios para Isaías? Pero no fue una gracia barata. No fue, ven aquí y repite esta oración conmigo. Oración que no necesariamente es mala, pero que ha traído más engaño que salvación a muchos. Ahora Jesús es tu Señor porque repetiste esta oración. No. Esa gracia barata no estaba ahí. No estaba esa gracia de que sí, pero ha sido malo, pero ¿sabes qué? Pórtate mejor. Ven a la iglesia, trae tus diezmos. No. Fue algo doloroso. ¿Notan que la conversión de Isaías fue dolorosa? Bueno, no estamos diciendo aquí que necesariamente Isaías fuera convertido en ese momento. Y hay una discusión a veces en algunos autores, pero sabemos que algo pasó en la vida de Isaías y lo purificó. Isaías entendió su maldad y estaba siendo comisionado para ser enviado por Dios. Yo te pregunto, ¿tu conversión cómo ha sido? ¿Tú realmente pudiste luchar con Dios en el sentido de que, y tal vez a muchos les esté pasando, y no es malo si les está pasando, puede terminar en algo bueno, y es que usted esté luchando en su corazón con lo que usted es y con lo que usted quiere y con lo que sabe que Dios le demanda? Eso es doloroso. No le di una gracia barata. Ciertamente nada hizo Isaías para ser purificado, pero le causó dolor esa conversión, digámoslo así. Tampoco hubo indiferencia de parte del Señor, y esto me alegra mucho. Porque el Señor no tenía por qué limpiar a Isaías. Isaías mismo se reconoció y dijo, lo único que yo merezco es la muerte. Si Dios me da la muerte, es perfectamente normal que me la dé. O sea, el Señor no se quedó ahí, Él no tenía por qué mostrar misericordia a Isaías. Porque Isaías, por más recto que fuera, seguía siendo un pecador. El Señor no se quedó viendo con indiferencia el dolor del profeta. El Señor no dejó a Isaías postrado en su dolor. El Señor lo santificó, lo purificó. Los labios que antes estaban llenos de maldad, ahora fueron cauterizados por Dios. Hermano y amigo, si algún día, o si ya lo has experimentado, porque no significa que no lo volvamos a experimentar los que hemos sido salvados.
Podemos reconocer con dolor nuestra vileza. Y nos sentimos desahuciados, desamparados, desalentados por nuestra propia maldad. Que estoy seguro que si usted es un cristiano, el verse en medio de la maldad no le causa tranquilidad, le causa dolor. A veces nosotros nos encontramos como en un laberinto donde queremos ser santos, pero luchamos con esos viejos hábitos. Y nos causa dolor porque somos creyentes. Y decimos, no hay esperanza para mí. Quiero decirte que es maravilloso. Porque tomando el ejemplo de Isaías y el resto de ejemplos que vemos en la Biblia, cuando eso pasa, es porque la gracia de Dios se va a manifestar, santificarnos. Porque Dios va a usar cualquier medio, y el principal es ¿cuál? Su palabra, para recordarnos que ciertamente nosotros somos viles y nos aborrecemos con justicia, pero que Dios es quien santifica. Es un Dios de misericordia. ¿Qué representa el carbón encendido? Yo no quiero entrar en una tipología ahí rara, pero sabemos que el único que purifica y salva es ¿quién? Cristo. No esperes nada de ti. Isaías no hizo algo. Miren lo acertado de Isaías, no por Isaías, sino por Dios mismo. Isaías no dijo, Señor, miserable de mí, ¿qué hago, Señor? Te voy a traer una manada de ovejas. Te voy a traer muchos toros. Te voy a traer ríos de sangre para saciar, Señor, la ira que tienes por mí. No, Isaías dijo, miserable de mí. ¿Y qué hizo el Señor? Manifestó su gracia. Hermano, la gracia duele a veces. ¿Estás tranquilo en tus pecados? Deberías aterrarte. ¿Tienes una lucha contra ellos? Real, dolorosa. ¿Sabes qué? No es agradable eso. Pero confía en que la gracia de Dios en Cristo se puede manifestar en tu vida. En el versículo 8 dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Después de ser purificado, él estaba ¿qué? Humilde y dispuesto a ¿qué? A servir al Señor. Todos servimos al Señor. No hay uno solo que sea cristiano verdadero y no le sirva al Señor, porque Dios nos usa de maneras que a veces nosotros ni siquiera nos imaginamos. Maneras que ni siquiera entendemos a veces. ¿Estás contento en tu pecado cómodo? Laméntate. Pero aún desde allí tú puedes clamar al Señor. Aún desde allí tú puedes rogar al Señor. Aún de la situación más escabrosa y pecaminosa en tu vida, la Biblia no dice que no podemos clamar al Señor. Sí podemos clamar al Señor. No dice que si estás en lo más hondo del pantano, te debes callar o huir de Dios. Dice que puedes clamar a Él. Y yo quiero que vayamos al Salmo 40, por favor. ¿Lo tienes? Miren lo que dice acá el salmista, que es algo con lo cual yo creo que todos nos identificamos. Yo me identifico con esto. ¿Tienen Salmo 41, hermanos? Dice, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí. Y mire lo que dice, y oyó mi clamor. Recuerde que el clamor no es una cosa que uno dice de labios para afuera, sino es algo que brota ¿de dónde? Del corazón. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, mire. Del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, o sea, sobre la roca firme, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alegría. Es ahí Isaías diciendo, heme aquí, envíame a mí después de ser purificado. ¿Sí lo notan? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.
¿Quién hace todo de acuerdo a este salmo? ¿Quién lo hace? Dios. Por eso la predicación siempre nos lleva a una cosa. ¿Confíen en quién? En Cristo. Ay, hermanos amados, es una pequeña visión de la gloria de Dios y de la santidad de Dios, la que tú has podido ver en la palabra esta mañana. ¿A qué los exhorto, hermanos? Recuerde que sin excepción, todas las personas que van rumbo al cielo están buscando la santificación. No pienses que alguien va rumbo al cielo y habiendo sido salvado por gracia no está buscando la santificación. No te engañes. Pero también entiende que esta es una realidad, es cierto. Dios manifiesta su gracia, pero la gracia no solamente se manifiesta en salvar, sino en ¿qué? En santificar. Algunas personas temen porque cuando les hablamos de que la salvación no se pierde, dicen, entonces, ¿cómo las personas van a vivir en santidad? Pues precisamente van a vivir en santidad porque no estamos confiando en que ellos por temor sean santificados, sino por lo que Dios hizo en sus vidas, ellos lleguen a ser ¿qué? Santificados. Entonces, si tú vas rumbo al cielo, tú estás buscando ser santificado todos los días de tu vida. Eso quiere decir que estás buscando ser apartado, vivir de una manera apartada. ¿Para quién? Para Dios. Escúchame, no te me vayas, por favor, de la cabeza aquí hoy, porque esta es la conclusión innecesaria que tienes que tener hoy. No pienses en el vecino, no pienses en el de la iglesia, no pienses en tu papá, en tu mamá, piensa en ti ahora. ¿Tú estás buscando la santificación? ¿Tú estás buscando asemejarte a la palabra y apartarte de lo común, de lo ordinario? No porque te creas superior, por favor, no. Sino porque humildemente reconoces que Dios ha hecho una obra en ti. ¿Cuál es tu actitud frente al pecado, hermano? Frente a tu pecado. ¿Lo excusas? ¿Lo consientes? ¿Eres tú la persona que siempre está justificando lo que haces? ¿O a veces justifica lo que haces? Es que, a ver, no me gusta esa persona, pero por esto y esto otro, que no ves tu propio pecado, sino siempre te estás escudando en el pecado de los demás. ¿O crees que hay excusa para tu pecado? ¿Lo justificas? ¿Crees que hay alguna manera que frente a este Dios santo tu pecado sea menos pecado? ¿Porque tú te excusas? Entonces posiblemente tú tienes una pobre visión de la santidad de Dios. Ese es tu problema. Tu problema no es que hagas más cosas, tu problema no es que problema no es que tengas que tener más disciplinas. Las disciplinas son buenas y necesarias. Tu problema es que tú tienes que ver la santidad de Dios. Si usted reconoce esa liviandad, hermano, es tiempo de ser expuesto a la santidad de Dios. ¿Cómo lo haces? Nosotros no tenemos en este momento que tener una visión como la que tuvo Isaías, literalmente. Porque nosotros tenemos algo mejor todavía. Y es la palabra de Dios revelada ¿dónde? En las Escrituras. Si vamos a hallar a Cristo y vamos a encontrar la verdad de Dios, va a ser en las Escrituras, no aparte de ellas. ¿Qué les pido hoy, hermanos? Que nos arrepintamos, que volvamos al Evangelio, que recordemos el Evangelio que nos fue predicado. El hecho de que somos pecadores y lo que Cristo hizo por nosotros, si es que hemos confiado en Él. Hermanos, debemos volver a la palabra. Vuelva a la palabra. Tal vez usted es un lector ocasional de la Escritura. Tal vez sus lecturas sean superficiales. Por eso usted no haya nada extraordinario. Y por eso a veces ni le gusta estudiar la Biblia. Pero yo lo reto a que usted haga estudios personales. Se acompañe de buenas lecturas. Escuche la palabra predicada en la iglesia. Vuelva a la palabra. Y usted va a empezar a ver la grandeza de Dios. La santidad de Dios. No superficialmente. Una lectura superficial de la Biblia no nos gana nada. Sino una lectura profunda de las Escrituras que cualquiera puede hacer, porque no tiene que ser un teólogo para hacerlo. Cualquier hijo de Dios está habilitado por el Espíritu Santo para comprender la Biblia. Obviamente tiene que hacerlo correctamente, ¿no? Dar una buena interpretación. Pero usted puede valerse de material bueno. Si quiere, puede pedirme a mí, a los diáconos, que le ayudemos a hacer un programa de lectura de la Escritura. O le recomendemos algunas lecturas para que usted haga ese estudio.
La solución no está en la disciplina de leer la Biblia, sino de hallar allí ¿a quién? A Cristo. El deseo que usted tiene de hacerlo. Y también saben que, hermanos, volvamos a la oración. Es que algunos oran superficialmente y otros no oran. Vamos a la oración de corazón. Pidámosle estas cosas al Señor. Señor, quiero ver tu santidad para recibir tu gracia, para saber a qué Dios estoy sirviendo y cómo es ese Dios de maravilloso. Yo finalizo diciendo lo siguiente, hermanos. Hoy hay gracia. Hoy. Hoy domingo, ¿qué día es hoy? 13 de mayo. Hoy hay gracia. Pero algún día todos estaremos ante Dios. Ante ese Dios santo. Yo te pregunto, ¿tú estarás ante ese Dios santo siendo juzgado por Él aterrorizado? ¿O podrás ir ante Él con mucha reverencia? Pero confiado en quién? En Cristo. Y en lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Cómo te presentarás ante ese Dios santo? Hoy puedes arrepentirte. Hoy puedes clamar a Él. Mañana no sé si lo puedes hacer. Pero todos estaremos ante ese Dios santo, siendo juzgados por Él. Te presentarás con tu propia concepción acerca de Dios y verás que lo único que te quedará es terror delante de Él. O hoy puedes reconocer tu bajeza, aborrecerte y reconocer que solo Él te puede salvar. Confiar en Jesucristo, quien fue a la cruz por tus pecados, si es que tú has confiado en Él. Hoy es día de salvación. Hoy hay tiempo. Hoy hay oportunidad. Mañana no sé. Pero hoy estás aquí por la gracia de Dios escuchando. Vuélvete de corazón así.